Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, hoy estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Jófele. Estamos grabando este nuevo episodio en la previa de la parada electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, elecciones provinciales que van a renovar una parte de la Cámara de Diputados de la provincia y también de la Cámara de Senadores, provincia bicameral. En este caso, una de las pocas provincias bicamerales de la Argentina, que más allá, por supuesto, de la importancia que tiene la legislatura para las cuestiones puntuales del día a día de la provincia de Buenos Aires, es una elección que va a estar teñida por la discusión nacional y cuyo resultado probablemente condicione lo que veremos en términos políticos en la Argentina en los próximos meses, que tiene por lo pronto una nueva parada electoral que va a ser octubre y seguramente lo que quede de campaña para octubre y lo que pase en octubre va a estar influido por lo que pase este domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y además también se pone en juego si el escándalo de las coimas en discapacidad impacta o no impacta en la base de apoyo de La Libertad Avanza. Hay ruidos también en la economía por estos días. Comenzó esta semana con el volantazo que pegó el gobierno respecto de la intervención en el mercado de cambios. Hubo sorpresa en sectores del mercado. Y son sectores también los del mercado, los que están mirando el tipo de cambio, los que están mirando la política monetaria y económica del gobierno, los que están nerviosos con el resultado del domingo. Se está mirando con especial atención qué es lo que va a pasar el domingo en la provincia de Buenos Aires con las preferencias de los votantes. Es una de las 24 provincias de la Argentina, pero es la madre de todas las batallas, es el conurbano bonaerense, es la que más aporta el PBI de la Argentina, es la que tiene una enorme cantidad de electores y que termina condicionando siempre la política nacional. Iremos repasando un poco los pálpitos que hay para este domingo. También venimos en un contexto en el cual el gobierno recibió el primer rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad que ahora deberá promulgar. Está obligado el gobierno a promulgar esa ley que, según había declarado, impactaba en los números en los números del equilibrio fiscal de una forma realmente determinante, ¿no? 0,2, 0,3 del producto. Creo que, si no me equivoco, 0,03. Ah, ok. Si no me equivoco, pero bueno, pero igual es mínimo. Y todavía no se sabe si se va a promulgar porque el gobierno dijo que lo va a judicializar. Se está estudiando, sí, tu cara es. Claro, pongo cara de... No, están ¿no? los equipos técnicos del Ejecutivo terminando de ultimar detalles para ver cómo hacen para legalizar, para judicializar eso Sí. y poder, aún así, con el rechazo al veto, incumplir esa ley aprobada en el Congreso. No pasaba hacía 20 y pico de 22, 23 años, por lo cual no hay antecedentes recientes respecto de un rechazo total al veto, además con una mayoría apabullante, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados como también vimos en la Cámara de Senadores, casi solito quedó el gobierno con muy pocos senadores que 7 votos, sostuvieron. la peor votación Sí. para ayer en el Senado. De hecho, la ley, si no me equivoco, esa ley se había aprobado por unanimidad y el rechazo también salió también por un montón de votos, así que sí, gran derrota. Sí. Y además con el tema de discapacidad, que justamente viene siendo el tema, las coimas, el 3% de Karina tiene que ver con el área de discapacidad, entonces justamente es un área muy sensible lo que tiene que ver con el gobierno, entonces resuena un poco más también que el rechazo al veto tenga que ver con eso. Totalmente. Y vieron el cierre de campaña de Milei en Moreno también, que fue también otra de las noticias de la semana, con poca gente, con un presidente desangelado. A mí me llamó la atención que utilizó algunas metáforas del orden de la rotura de piernas y las muletas. El Estado es un delincuente que te rompe las piernas y te cobra las muletas con sobreprecio. Llama la atención, ¿no?, que el presidente utilice ese tipo de campo semántico en este contexto. Uno, en principio, si se pone en rol de asesor de discurso, diría no vayas por ahí, ¿no? Sí, también es cierto que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? ¿cómo le va? ¿Bien? Nunca nos saludamos. No, porque hemos decidido en algún momento dejar de hacerlo, sí. Ah, no sabía que era una decisión editorial. Has Perfecto. participado profundamente en eso. Retiro el saludo Sí. y retomo por lo que estabas diciendo. La verdad es que como asesores de discurso del presidente o asesores de estrategia le hubiéramos recomendado muchas cosas diferentes y algunas que le salieron bien, ¿no? O sea, desde que apareció en la escena pública, la cantidad de veces que yo dije, no, esto está mal.
No se hace así. Esto no es por ahí. No podés decir eso en campaña. No, con ese tema justo. Y la verdad que hasta ahora mal no le fue. Es cierto que estos meses parecieran haber puesto no me sale cómo sería su figura angelical, su ángel. Perdió un poco la magia. Eso, del aura. Algo del aura lo Eso está perdiendo, ¿no? Parece estar un poco en crisis, digamos. Sí. O sea, ya sale un poco más tensa toda la situación, por lo cual veremos si esto puede seguir siendo así, pero siguen rompiendo con parte de los manuales de la política. Por ejemplo, van a una elección de medio término con baja del salario y del poder adquisitivo. Digamos, cosa que no pasó en ninguna de las últimas elecciones de medio término. Salió un informe de la consultora de Federico Pastrana que decía, no pasó esto ni en el 17, ni en el 21, ni en el 13, que con baja de los salarios vayas a la elección de medio término. Al mismo tiempo, vos lo decís, están buscando a 2 días de la elección diciendo que van a judicializar para frenar una ley que apoya a las personas con discapacidad. Es decir, estamos hablando de que en algunas cosas van a contramano de los manuales. Es cierto, y acá con esto digamos cierro esta idea, que por otro lado mantienen el dólar a un nivel ridículo a costa de cualquier cosa, y lo mismo su único logro, que sería esa inflación más o menos controlada supuestamente, que ahora igual está rebotando un poco, y que al mismo tiempo en estos días hubo algunas cuestiones plan platita, ¿no? Algunos beneficios particulares para las fuerzas de seguridad, por ejemplo, los beneficios de Banco Nación, Modo, etcétera, en algunos casos son impresionantes. Mirá. Hasta un 120% de devolución en carga de nafta. Cuando digo 120, estoy diciendo 120. O sea, te dan plata por ir a cargar a Shell, por ejemplo. Digo, cosas que en otra época hubieran sido insólitas pensarla del gobierno libertario. Bueno, lo están haciendo. Entonces hay una combinación de las dos cosas. Algo de lo tradicional de la política, en esta búsqueda del acto, y de los punteros, y de los barras de River que llevaron, y otras del manual más tradicional de ellos. Sí, me quedo con, primero aclaro un dato, entre 0,2 y 0,4% del PBI, la ley total, lo que yo decía que es el 0,03% del PBI, es la compensación de emergencia a prestadores, que era uno de los puntos centrales, pero sí, es bajo en general. Sí, es un impacto, pero no te desestabiliza las cuentas, digamos. O sea, no es, y no quiero decir con esto que no tienen que aumentar las jubilaciones, pero no es las jubilaciones, que tiene impacto muchísimo más importante. Bienes personales que bajó el gobierno, tiene mayor impacto, bueno, o anda por ahí, digo, prioridades, ¿no? Total. Es importante lo que decías, lo que dijiste del principio, y me quiero quedar con eso de cómo se retroalimentan ambas elecciones, la de la provincia de Buenos Aires y la de octubre. Ayer escuchaba a alguien que decía, si pierde el gobierno el domingo, la provincia de Buenos Aires, el lunes, que no nos extrañe ver un efecto revancha, como se acuerdan el de Macri, de ustedes votaron mal, por eso el dólar se sube, se va a las nubes. Buscar ese justificativo, digamos, para algo que inevitablemente tendría que hacer en algún momento. Pero escuchaba a alguien decir como que no nos sorprenda que pase eso el lunes. Lo que pasa es que tienen otra elección en un mes y medio. Entonces, para mí ahí es importante pensar que están atadas ambas elecciones, porque no sé qué margen tenés para jugar la carta revanchística de votaste mal, entonces te voy a ajustar más todavía, porque tienen una elección muy cercana. Tampoco tienen margen de seguir con este modelo económico. O sea, bueno, totalmente. Son las dos cosas, ¿no? Totalmente. Quizás es la única forma. Estamos partiendo, ¿no? De un supuesto que es supuesto triunfo del peronismo. Después podemos ir al otro escenario, ¿no? Sí. En ese escenario, digamos, y que el gobierno tome como actitudes una posible devaluación, digamos. Quizá es la forma que tiene de darle un marco a una decisión que no tiene escapatoria en algún punto, porque no llega con este esquema hasta octubre, y enmarcarlo todo en una cuestión de, ven, el caos siempre llega de la mano del triunfo del kirchnerismo, ¿no? Como... porque es el único discurso que están teniendo en esta campaña. De hecho, lo están afianzando a fondo. Pero estás diciendo, perdería, en este supuesto, pierden y lo profundizan. Y volvés a perder octubre. Bueno. O sea, es una discusión interesante, o sea, es una aprieta interesante el que tiene el gobierno, porque es verdad lo que vos decís, tenés razón técnicamente, pero ¿cómo haces para ajustar un poco más el lunes o la semana que viene? Hay quienes dicen también el lunes no pasa nada, pero bueno, por ejemplo, el lunes no se va Caputo, que es la gran pregunta. El lunes no pasa nada, te dicen, pero bueno, en las próximas semanas quizás, pero bueno, después tenés octubre, por eso son dos elecciones muy atadas, por eso es
hay que poner el acento en que es la primera vez que se desdobla, en cómo juega, en lo diferente que es una elección desdoblada, una PASO, porque a la vez no es lo mismo, no es que, porque alguien te puede decir, bueno, cuando hay PASO pasa lo mismo, Claro. también es un primer tramo. Ujú. Es distinto, es esencialmente distinto. Sí, totalmente. Entonces, bueno, atar las dos elecciones, o por lo menos pensarlas en un tándem, es importante. A la vez, esta elección es una elección particular y de octubre también es una elección particular. Sí, es una parada decisiva para el gobierno, la del 7 de septiembre. También es muy importante para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Jugó mucho Axel Kicillof en la discusión por el desdoblamiento. Acá lo hemos comentado largamente. Se jugó mucho. Se jugó mucho. Mm. Sí, fue álgida esa discusión. Era una discusión con Cristina, además, directamente. Entonces, jugó a fondo el gobernador en esa estrategia. Finalmente, eso es lo que efectivamente está ocurriendo. Entonces, de alguna u otra manera, si la elección del peronismo es buena o mala, algo de eso se le va a ir o a facturar o a ir a la cuenta del gobernador también. Y también el gobierno está en una situación en la cual necesita, a ver, acá hay algo que todavía no lo tenemos muy claro, que es cuánto va a impactar o no todo el quilombo en el que está metido el gobierno en los votos. El gobierno necesita no tener una caída estrepitosa o algo que sea Claro. muy, muy claro en las pantallas de televisión, en las tapas de los diarios del día siguiente, en los portales de noticias, que la barrita violeta no esté mucho más abajo de lo esperado. Entonces, de alguna manera, hay mucha tensión puesta en lo que pase el domingo. Sí. ¿Cuántas cosas que tenemos para hablar hoy? Me entusiasma mucho. A ver, en relación al desdoblamiento, acá hemos hablado varias veces del tema. En general tuvimos algún tipo de consenso alrededor de que pareció ser una mala decisión en principio, pero hoy con el diario del viernes queda un margen, hay un asterisco a decir, che, ojo, pues justo estas últimas 2 semanas previo a la elección se dio un marco un poco más interesante para llegar al domingo. Obviamente, lo digo porque ya hablamos varias veces del tema con el diario del viernes, no del lunes. Entonces, una más con el diario del viernes, veremos la semana que viene ya cómo terminó siendo. Para mí es claro que si así sea por un voto el peronismo pierde, eso se le va a achacar a Axel. Ahí no creo que haya mucha duda y creo que él lo sabe y se tiene que jugar a ganar. El tema es luego si ganando por un voto capitaliza que eso fue parte de la decisión o le van a decir o cómo se instala, si cuánto incidió la corrupción, cuánto el modelo económico, cuánto el desdoblamiento, cuánto la interna, ¿no? Son demasiados factores que ahí nunca vamos a poder saber exacto cada uno de ellos cuánto incide. La otra cuestión que me parece importante tener en cuenta es que los resultados que vamos a ver el domingo a la noche no son estrictamente los resultados del total provincia. O al menos así no aparecen en ningún escrutinio. Lo podemos construir, alguien puede hacer toda la sumatoria. Pero los resultados del domingo son de cada sección electoral. No tenés un resultado total que en la última elección Massa le ganó a Milei por 1 punto, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Digo, tomemos esa referencia si queremos ver el total provincia. Acá vamos a ver secciones. Como decir, no va a haber resultados oficiales de toda la provincia. Exacto. Porque no se elige Serán ningún construidos cargo. por alguna persona que se ponga ahí con los numeritos en Excel. Obvio, no es algo imposible de hacer. Los El periodistas resultado es primera, tercera, La Plata, quinta, segunda. Digamos, no tenés uno solo en la pantalla. Entonces, va a haber muchas formas de construir el resultado. En el mapa grande, en el que cubre territorio, probablemente tengas mucho más violeta. En el de densidad poblacional y cantidad de electores debería haber más peronismo. Bueno, tenés distintas formas de presentar ese resultado. Sí, hay una duda, creo que es la principal, hablando de las secciones, es la primera, la del oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, la que incluye San Martín, Tigre, Vicente López, bueno, San Fernando. Ahí hay una paridad importante entre el candidato de Fuerza Patria, es Gabriel Catopois. Yo lo que vi hasta ahora, lo que pregunté hasta ahora, lo que vi de encuestas, le dan una pequeñísima ventaja a Fuerza Patria en la primera. O sea, hay distritos muy distintos ahí, ¿no? Digamos, Sí. la primera es muy heterogénea en eso. Sí. Digamos, puedes hablar con alguien de Moreno que te dice, bueno, nosotros tenemos más una composición del voto más parecida a la tercera, Ujú. ahí estamos mejor. Sí.
Sí, está Morón, está San Martín, que son, vos decías Moreno, Morón, San Martín, son en general Después de golpe tenés San más Isidro, populares, claro, Vicente López, sí. Vicente López, y capaz tenés otra perspectiva ahí. Sí. Lo que sí, donde está más complicado el peronismo es en el voto joven, en la primera sección. Complicadísimo el tema del voto joven. Sí, y ahí en la primera también juega fuerte Zamora, que es el intendente de Tigre, que está encabezando una boleta por fuera de la polarización, ¿no? Que se llama Somos. Sí, que creeríamos que le saca más al peronismo que a... Claro, ¿no? claro, pues viene de ahí. Pero uno tiende a pensar que ahí aparece un espacio que puede llegar a generar algún tipo de distorsión en la polarización, pero lo que está planteado es una polarización entre Fuerza Patria y la Alianza Libertad Avanza, Restos del PRO. Bueno, le ganó al peronismo Zamora en el 23. Sí. Bueno, y el espacio este de Somos de Zamora en otras secciones es un poco un rejunte de lo que quedó residual de Cambiemos también. Sí, mucha gente que no se sintió contenida en la idea, bueno, con la Libertad Avanza es un montonazo. Sí. O sea, que les hubiera encantado ir con el PRO y Sí. reeditar eso, pero el PRO se le fue. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo nos rearmamos? Un espacio que intenta además mostrarse como, bueno, un garante de gobernabilidad en un posible escenario de crisis futura. Creo que tratan de plantarse desde ese lugar todo el tiempo, ¿no? Como mostrarse como, bueno, sector círculo rojo, atentos a nosotros, que tenemos experiencia de gestión, que conocemos a todos y que no estamos en ninguno de estos lados. Sí. Fíjense, el tema es que en votos parece un poco más débil que en rosca. Bueno, me agarro de esa frase que dijiste, experiencia de gestión, porque hay una pregunta que yo también me hago y me estuve haciendo estos días y charlando con gente. Es como la gran pregunta es ¿qué tracciona más? ¿La boleta de concejales en los distritos, que mueven los intendentes, que mueven el aparato local, o la boleta de diputados y de legisladores provinciales? No es lo mismo. No es lo mismo. Yo, no sé, tiendo a pensar, me puedo equivocar, tiendo a pensar que el aparato local mueve más que la figura de Magario en la boleta, pero es una pregunta también. Sí, porque están jugando figuras con alto nivel de conocimiento en esta elección, ¿no? Hay algunas cartas que se están jugando que son fuertes, digo, Magario, Catopodis, Mayra. Sí, pero no sé, gente que es conocida. Sí, pero yo estoy poniendo lo contrario. Tiendo a pensar. Sí, que tira más el territorio. Que tira más el territorio. Sí, o sea, me parece que es la gran pregunta para pensar después cómo se van a configurar los resultados y cómo se configura el voto en esta elección tan particular. Acompañando tu hipótesis, hablaba con gente también del norte de la provincia de Buenos Aires, que me decían, si midiéramos estrictamente Libertad Avanza contra peronismo, capaz que estaríamos peor que en lo que va a ser las boletas que entren a la urna. O sea, vos te fijás, ¿qué dice? Bueno, ¿qué estás con el peronismo? Bueno, capaz que en esa encuesta está más complicada la imagen del peronismo, pero a la hora de moverse, ir a votar, bueno, se tienen más fe en los votos que va a terminar contando la noche del domingo. Sí, porque está instalada la idea del abstencionismo también, ¿no? Este año como gran consenso. Es un tema que vamos a mirar muy atentamente. Digo, algunos decían, bueno, capaz que nos vamos hasta el 50%. Otros dicen, tienen medido alrededor del 60%, me decían, alrededor del 60% de participación para este domingo. No sería tan grave como si eso está por debajo, ¿no? Sí, algunos decían que ese abstencionismo en el marco de una elección como la que se va a dar este domingo, que es bien territorial, que tiene que ver con los barrios, los municipios, los referentes barriales, territoriales de la cuadra, terminaría beneficiando al peronismo en términos generales por su capacidad justamente de movilizar la tropa propia, es decir, la base de votantes del peronismo va a estar. Entonces, si el total del caudal electoral es menor, va a terminar pesando más, ¿no? Que alguien contaba con cierta sorna, a mí no me parece nada raro, que ya estaban reservadas todas las remiserías de no sé qué distrito desde marzo, ¿no? Por la intendencia. No, es cierto, muchos distritos tienen contratados miles de remises. Me parece muy bien, porque hay mucha gente que tiene que ir a votar y se le complica, que hay barrios que si llueve se embarran, que no pueden salir por sus propios medios, que no tienen un auto. A mí no me parece nada malo. Por eso te lo cuentan a veces los periodistas como diciendo, mirá el populismo malo. No sé si es el problema. Es el aparato y lo hacen todos y la Libertad Avanza debe estar moviendo sus cosas, pero para mí, por eso vuelvo a lo territorial es importante. Hay algunas, por ejemplo, la tercera. Mayra Mendoza es candidata. Sí. O sea, es intendenta y es candidata.
Mariano Cascallares en Brown es el cuarto en la lista y es intendente. Entonces, yo creo que en esos distritos particularmente se mueve mucho la lista de concejales y la lista de diputados provinciales porque son los propios referentes de los territorios los que insisten con eso. Hay otros territorios que no tienen candidatos propios, o sea, no tienen candidatos del de la gestión municipal en la lista de diputados provinciales. Entonces, ahí va mi pregunta, si qué mueve más en esos territorios, Magario o Magario Tignanelli o la lista de concejales. No, es una particularidad de esta elección que están jugando muchos intendentes en la boleta. Digo, no sea solamente en el conurbano, sea también en las secciones que están más alejadas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el caso de La Cuarta, que está Junín. Es una zona más agropecuaria, más de la pampa húmeda, ¿no? La zona donde la provincia de Buenos Aires linda con el sur de Santa Fe. Bueno, ahí el gobierno jugó fuerte porque bajó las retenciones. Claro. Mirando claramente toda esta porción del voto no la tengo, ¿qué puedo hacer? Y le regaló esa medida un mes antes de las elecciones. Hubo plata ahí. Sí, totalmente. No, sí, Milei es una persona que dice que no va a hacer medidas sectoriales y eso es una medida muy sectorial. Sí. Muy poco tiempo antes de las elecciones. Sí, a los sectores, digamos, de poder los benefició en términos impositivos. Sí. Desde que está gobernando. Perdón, y te sumo una cosita más. Ahí en La Cuarta, te decía, están jugando, por ejemplo, el intendente de Junín, Petreca, está jugando en la boleta. El intendente de Chivilcoy, te hablo de dos ciudades que son importantes en cantidad de electores para La Cuarta. Chivilcoy, Junín, Lincoln, es otra. Están jugando los intendentes de la boleta. En este caso, la boleta de Somos, por ejemplo, están jugando estos. Y ahí, esto a mí me lo contaba gente que estaba mirando La Cuarta y decía, bueno, hay que ver qué pasa ahí con el espacio este de Somos, que es un cambiemos residual si finalmente juega. Pero digo, no solamente en la provincia, en el AMBA, sino también en el interior de la provincia de Buenos Aires, están jugando los intendentes en una boleta de legisladores provinciales, de alguna manera poniendo a prueba su liderazgo, ¿no? Diciendo, che, yo voy de tercer candidato a legislador provincial. Bueno, por supuesto que es importante esa banca, pero lo que está demostrando ese intendente es a ver cuánto tiene, ¿no? Es que creo que post-revolución en la política argentina de Milei, todo el mundo tiene que volver a demostrar cuánto vale. Digamos, todos tienen que salir a demostrar de nuevo. De hecho, por caso Poli lo ha planteado en episodios anteriores. Por ejemplo, Sergio Massa todavía no está demostrando cuánto vale. Digo, hasta ahora valió mucho en la rosca en este rato. Digamos, se paró muy bien ahí. De hecho, esta semana lloró en un acto, se emocionó en un acto que Kicillof le destacó su rol en la unidad. Pero capaz no está mostrándose ahí electoralmente. Bueno, Cristina hoy no puede, está proscripta. Hay que ver ahí, Axel claramente está saliendo a demostrar cuánto valió al menos su decisión. ¿Y Massa cómo lo podría mostrar ahora? Bueno, podría haber sido candidato a diputado nacional. Pero ahora que no es, ¿cómo lo va a mostrar? Bueno, la primera sección en parte es un poco un desafío, ver si logra neutralizar el efecto de esta boleta de Zamora, por ejemplo, en al menos el espacio donde más peso tiene. Si en la primera sección hay un triunfo del peronismo, bueno, Massa probablemente diga, soy parte muy importante de esto, Malena está en la boleta. Sí. Recuerdo de nuevo el dato que Zamora le ganó la interna a Malena hace 2 años. Sí. Por eso digo, ¿no? Como ahí es un dato importante. Y capaz no estamos hablando tanto de los candidatos de La Libertad Avanza en las distintas secciones. Yo creo que ahí La Libertad Avanza tuvo un problema, no logró posicionar mucho a sus candidatos. No está tan, salvo el caso de Montenegro, que bueno, es evidente por municipio de General Pueyrredón, Mar del Plata. El resto me parece que no lo logró tanto y por eso necesitó jugar al presidente a fondo la última semana. Son Milei totalmente involucrado en una elección de legisladores provinciales. Sí, totalmente involucrado el presidente. A tal punto que recién cuando hablaba de la primera, ahora lo fui a buscar porque somos medio obsesivos de decir los datos lo mejor que podemos. Yo te decía, el candidato fuertemente es Catopodis y después en mi cabeza quedó medio vacante quién iba por la Libertad Avanza, que es Valenzuela. Claro, sí. El 3 de febrero, una persona era importante para el PRO, para el armado del PRO, de un tipo que en la política es conocido. Reconstruyó su historia, reescribió su biografía Valenzuela. Ahora no estuvo nunca, pero él siempre fue amigo de Milei. Vieron que publicó un video, pues tiene una foto vieja con Milei que le vino increíble esa foto y armó con IA cómo fueron progresando toda la vida juntos. Yo con Javier desde Cemento. Siempre. Sí. Valenzuela rearmó su biografía mileísta. Pero él estaba pintado amarillo a pleno en la época de Macri. No solo estaba pintado amarillo, hizo campaña para su reelección a intendente con el Procrear, con el Procrear de Alberto. O sea, digo, hoy
reivindica una identidad motosierra y en su momento hacía campaña con un plan de vivienda de un gobierno, ponele, nacional y popular. Sí, me hablabas del masismo y la primera sección. Tengo acá un número que me lo pasó alguien importante del masismo, puntualmente durante una consulta de la primera sección electoral. Me dijo, ahora no te puedo atender, estoy en una reunión, pero te paso esto. Y era unas capturas de pantalla de una encuesta de Federico González y Asociados, que lo dan a Gabriel Catopodis con 43 puntos y a Diego Valenzuela con 41 puntos en la primera Sería elección. un resultado, pero impresionante para el peronismo si gana la primera sección, descontando que si eso pasa es porque está ganando también la tercera y estimamos con una buena diferencia. Si eso ocurre, es un triunfo en la sumatoria total que tendremos que construir en la provincia de Buenos Aires, porque no va a estar en pantalla. Sí, abriste dos temas. ¿Qué es una buena diferencia? En la tercera, decís. Sí, la tercera, la primera. En la primera, una buena diferencia es un voto. Un voto, literal, voto. como Pinamar. Sí, un voto es una buena diferencia, porque en principio yo creo que el peronismo llega a esta elección con más chance de perder que de ganar la primera sección. Si llega a ganarla es un gran resultado. Un voto sería un gran resultado. La tercera, bueno, siempre pensando en la idea de que el peronismo necesita tener una buena diferencia de votos en la tercera para pensar en volver a ser gobierno. Si empezó a perder esa diferencia o si eventualmente pierde, bueno, se aleja muchísimo Es de otra esa idea, historia, ¿no? coincido. Digamos. Déjame completarte en función de esto los Me quedó números. una pregunta, después la hago. No te lo olvides, Sí. déjame completarte porque este estudio que me pasaba, este referente del masismo de la primera, es un estudio focalizado en la primera y en la tercera, justamente, solamente en esos dos distritos. En la primera, como te decía, Catopodis 43, Valenzuela 41, Zamora somos 8. Y en la tercera, Verónica Magario, Fuerza Patria, 54 puntos. Es hermosa tu encuesta. O sea, La Libertad vas a abondar el escenario muy optimista, Yo Juan. te digo, me lo han pasado del Frente Renovador como información. Magario 54, Bondarenko 33 y Domenichini, que es el candidato de Somos, 3 puntos y de ahí para abajo todos guarismos muy, muy chicos. A ver, coincido que esa diferencia de 20 puntos en la tercera parece ser un montón. Yo jugué un PRODE Sí. y si los resultados son esos que decís, tengo que pagar 4 asados. Porque, está bien, Está tan optimista. No lo digo yo. No, pará. Ahora Federico... completé el PRODE hace 25 días. Tengo otra más, No había habido todavía escándalo de las coimas, que quiero ir a eso. ¿Cuánto crees que incide? Quiero ir a eso, no sé, la verdad no sé, no voy a acuerdo de eso arriesgar, también. no sé, lo vamos a ver el lunes Mira, con acá más no detalle. Vamos a decir solo lo que sabemos. No sé cuánto incide en el número, lo que sí quiero decir es que también hablando con muchos referentes territoriales de distintas secciones, me dijeron las últimas 2 semanas la Libertad Avanza tuvo que sacar las mesitas porque la gente pasaba y les hacía el 3%. Entonces, no sé cuánto efectivamente, porque yo coincido con algo que decías vos hace creo que 2 episodios, a veces las cosas tardan en decantar, pero que el 3% se popularizó a un nivel que en los territorios, en las peatonales de las urbes más grandes, a veces LLA tuvo que sacar la mesita, eso pasó. Dato que conversé con un referente importante de movimientos sociales en relación a esto. No sé si va a incidir en el cambio de voto de persona que votaba la Libertad Avanza y se baja, eso lo dejo a un costado, pero sí me dijo que motiva a ir a votar al que quiere castigar al gobierno. Capaz un votante peronista no especialmente entusiasmado con lo que el peronismo le viene ofreciendo, sí tiene ganas de ir a votar para hacerle daño al gobierno. Bueno, lo hablamos la semana Como pasada. le despertó ese entusiasmo de decir, che, vamos, sí. ¿Se enojó? Sí. Se enojó y... Sintió que le tocaron el culo. Bueno, Sí. Milei dijo 6 veces el otro día en el acto en Moreno, que entre paréntesis fue muy deslucido, no sé si coinciden, vayan a votar. Sí. Creo que porque capta algo de eso Por supuesto. que está diciendo Gob. Porque el enojo es una emoción que en algún punto está emparentada también con el apoyo, el amor. Digo, son como dos caras de una misma moneda. Y ese enojo se puede traducir o bien en abstencionismo, son todos iguales, pero probablemente una parte en esto que decías vos, en decir, che, voy a castigar. Porque esto realmente, digo, el otro día conversaba con un conductor de un auto, de aplicación, y decía, no, acá se fueron al carajo. Hasta lo de los jubilados te lo entendía. Mira, Pero no, para encontrar el margen de cada uno. me llamó la atención porque, o sea, como que jubilados, Garrahan, todo eso, bueno, qué sé yo.
ahí no me indignó, pero no, acá con los discapacitados se fueron al carajo. Bueno, ayer escuchaba a alguien también que decía, che, bien el peronismo que logró frenar rechazar el veto, estoy diciendo bien. En realidad, no por quitarle mérito al peronismo, sino al contrario, el peronismo viene votando contra el gobierno desde el principio. Lo que pasó fue que se aliaron, bueno, sí, ya sé, me estás haciendo un dedito porque Sí. hubo fugas No, pequeñas. y hubo una estrategia Pero del lo- peronismo para llegar a esta votación en esta fecha. Está bien, Hace tiempo que estaba esta ley para tratar y el peronismo eligió no jugársela ante el cierre de listas, pensando que había sectores de estos aliados de gobierno que no iban a animarse a votar en contra y esperó para tratar algunos temas sensibles en plena campaña para exponerlos. está bien lo que decís. Está bien lo que decís, lo tomo. Lo que quiero decir es que en realidad, legislativamente, el peronismo, la verdad es que, al contrario que lo que había pasado en el macrismo, sobre todo en los primeros 2 años del macrismo, tiene una conducta bastante coherente, bastante uniforme y bastante digna en el Congreso. Entonces, lo que está pasando ahora no es que, está bien lo que vos decís respecto a la estrategia, pero los votos los están aportando otros ahora. Sí. Por eso digo, para pensar el día después de la elección, ¿qué pasa? Gana el peronismo, por ejemplo. ¿Qué ha fortalecido el peronismo? ¿Qué ha fortalecido, evidentemente, sobre todo porque en las legislativas históricamente le va mal, pero también repercute en cómo los otros bloques o cómo los otros partidos que no son el PJ o el peronismo en la provincia de Buenos Aires juegan respecto al gobierno. Sí. Eso para mí es lo que hay que mirar después del resultado del domingo. Sí, y ahí creo que hay dos temas que tenemos que hablar sí o sí. Uno es escenario si gana la Libertad Avanza, porque estamos con un escenario desde que empezamos hipotético, lo planteamos desde ahí, pero solo hablando en el escenario hipotético que gana el peronismo. Sí, pero Creo ¿qué es lo que tenemos que pensar qué pasa si gana la Libertad Sí. Avanza el domingo. Hay como un consenso, no solamente en el periodismo, también en sectores del mercado, como comentábamos al principio, de que hay instalada una victoria. De hecho, uno lo veía en los canales del establishment, ¿no? Instalada una idea de victoria del peronismo. Bueno, Sí, a mí- animémonos a ponerla en cuestión. Eso Me no parece bien mucho. que a los 32 minutos de empezar plantees esto, me parece totalmente buenísimo. A mí no me gusta mucho es ese consenso porque hablábamos hace 1 o 2 meses cuando la cosa estaba un poco más oscura. Yo decía, lo que más me entusiasma de esta elección es que está tan claro de que el peronismo va a perder y las elecciones nos vienen sorprendiendo tanto últimamente que quizá finalmente ganamos. ¿A vos te Y ahora esta gusta, semana me pasa lo te contrario. gusta ir de punto? ¿Te gusta ir de punto? Sí, no, Porque no las de elecciones banca. nos vienen sorprendiendo mucho últimamente. Todo lo que vemos después te sorprende. Entonces digo, ¿cuál es la sorpresa? Si ya, bueno, una sorpresa también sería un triunfo aplastante del peronismo, ¿no? Tenés esos dos escenarios. O un triunfo muy grande del peronismo, o que gane la Libertad Avanza con cierta comodidad o por más que un voto, digamos, en la elección, cosa que también sería sorprendente por los escenarios que se manejan a último momento. Bueno, ¿qué pasa si gana la Libertad Avanza? ¿Por dónde redobla? Mm. ¿Cómo sigue esto? Bueno, hay un planteo claro que es obtener en octubre todos los diputados senadores posibles para las reformas estructurales que todavía no pudo llevar adelante. Sí. Bueno, es un escenario complejo ese y hay que ver además cómo se marida con un modelo económico que ya mostró su agotamiento. Sí, y lo del veto de esta semana refuerza aún más la idea de la importancia de la elección de octubre, ¿no? Del Parlamento Nacional como instancia en la cual se van a debatir los grandes temas de acá en lo que viene. Digo, es un escenario, siempre tuvo su importancia, es el espacio, acá creo que ya lo hemos dicho, donde se pudo poner algún tipo de freno a las políticas agresivas del gobierno nacional. Lo vimos plasmado esta semana con el veto. Entonces también hay distritos, provincias que renuevan Senado también, que renuevan sus senadores en octubre, además de la Cámara de Diputados. Y la conformación del próximo Congreso no solamente es importante por lo que es importante siempre, que es donde se debaten las leyes, lo que ya sabemos, sino además porque muchas de las cosas que está llevando adelante el gobierno de la nación terminan encontrando un freno ahí. Y te sumo otra cosa más, que no es que se me ocurre a mí, yo la verdad que a mí los escenarios de inseguridad institucional no me gustan en general, porque tengo incertidumbre de cuál es la salida, pero son escenarios que uno lee, que uno escucha, que a veces te comentan sectores de poder, que especulan el escenario de una hipotética asamblea legislativa.
el escenario de una hipotética crisis institucional. Ya te me fuiste de la idea de que gana Milei. No, yo te hablo de lo que puede pasar de acá en adelante. No, yo digo, estamos hablando del caso de que gane. Bueno, pero eso no descarta un escenario. Claro que no. Por supuesto que lo fortalece el gobierno. Está porque el agotamiento puede darse con más o menos diputados. Ahora, si gana La Libertad Avanza, no tengo ninguna duda de que lo que se viene va a ser probablemente mucho más violento. Bueno, cuando ganó en la ciudad, pasó eso. Sí. Esa misma semana pasó eso. Sí. Se redobló la motosierra, los cagaron a palos, una de las represiones más feroces a los manifestantes y las manifestantes de los miércoles. Digo, eso ya pasó. Yo me agarro de lo que dicen y a mí mi temor es que hablo específicamente del caso de las coimas, de la corrupción. Que después del domingo gane o pierda el gobierno, gane o pierda, quede saldado con el resultado del tema coimas. ¿Por qué? Porque políticamente, si no, más allá del judicial. Sí. Pierde el gobierno, bueno, la sociedad lo castigó por las coimas. Listo. Sería un problema. Gana el gobierno, listo. A la gente no le importó, se avanza. Para mí sería un problema eso. Y de alguna manera, en medio tirado de los pelos lo que voy a decir, pero lo quiero poner en estos términos, le viene bien que haya una elección ya, porque si los castigan, bueno, listo. Pasó el tema y pasó el tema y no puede pasar ese tema. No puede pasar ese tema gravísimo que es el esquema en el cual la hermana del presidente, los asesores presidenciales están choreando guita de organismos públicos. O sea, me preocupa que las elecciones se lleven un poco el tema, para bien o para mal. Es un puntazo el que decís, porque realmente es cierto que se cierra en algún punto una etapa en cada elección. Ahora, la crisis política que puede implicar la acumulación de Libra, coimas en discapacidad, derrotas en el Congreso, agotamiento del modelo económico y derrota en la provincia de Buenos Aires, abre nuevos frentes. O sea, vamos a un nuevo escenario en el que yo no sé si no se descubren cosas peores. Porque a cada interna del gobierno se le filtran más cosas. A cada quilombo. Entonces, si tenés que soltarle la mano a dos, son dos que se van y que te abren quilombos. Digo, hasta ahora, de hecho, no se animan a mover mucho la estructura porque cada uno que salta es un problema nuevo. Digamos, tuvimos en las últimas horas el enfrentamiento Guillermo Francos-Gordo Dan, ¿no? Digamos, y al toque alguno sale a contener por un lado y dice, bueno, hasta acá, frenamos, porque si perdemos a uno es uno que va a ir a contar cosas. Entonces, si todo eso deriva en una derrota electoral, quizá lo que se abran es nuevos frentes más complicados que este, porque ese mecanismo, lo hablábamos en otro episodio, es una forma de ejercicio del poder. Evidentemente esa es una de las instancias en las que están haciendo eso. ¿Te acordás cuando Macri dijo, este es el gobierno más infiltrable de la historia? Lo dijo fácilmente infiltrable. Claro, más de la historia no es un formato más Milei. Ese es Milei. Sí, este es un gobierno fácilmente infiltrable. De este gobierno lo había hecho, no me acuerdo. Sí. Una fuerza, no sé si era cuando todavía no había ganado, pero sí se refería. Fuerza política fácilmente infiltrable, lo dijo Enon, además, o sea, es en un discurso. Sí, Mauricio, estamos al aire, sí. Bueno, era fácilmente infiltrable, me parece. Sí. Está claro que el tema entró, ¿no? Digo, después hay que ver si eso tiene una traducción electoral o no. Pero, digo, te doy un ejemplo. También, hoy hablé con una persona que caminaba la quinta sección, la de la costa atlántica. Y le pregunté eso puntualmente, ¿no? Una persona que algunas secciones son muy extensas en territorio y hay que viajar, ¿no? Horas de ruta para ir de una ciudad a la otra. Bueno, en este caso la quinta tenés Mar del Plata, tenés Necochea, tenés Ayacucho, tenés el interior, Villa Gesell, bueno. De gente que va a todos esos lugares. Che, ¿vos preguntaste por el tema? ¿Está? Me dijo, sí, está. O sea, sale en todas las recorridas que hacemos y no es que nosotros vamos y lo instalamos. El tema está instalado. Yo le digo, pero vos encontrás que la gente sabe de qué están, de cómo es el tema coma de discapacidad. Sí, todo el mundo está al tanto de eso. Y esta persona con la que hablaba, que es del peronismo, puntualmente del sector Movimiento Derecho al Futuro, que es el sector del axelismo, con cierto optimismo me decía, en la quinta estábamos muy mal, hace 2-3 semanas estábamos para atrás, me dijo, el textual es, estábamos para atrás en la quinta. Una persona que, bueno, quizás venía con una mirada más crítica de cómo terminó cerrando la boleta de Fuerza Patria, que es con Fernanda Raberta encabezando la sección. Bueno, de hecho tenés una boleta corta en Mar del Plata. Claro, también hay el peronismo ahí. En General Porredón, que es el distrito de Mar, hay 3 boletas referenciadas con el peronismo. Hay una de Fuerza Patria, pero como decía Bota Pulti, que es un histórico dirigente del peronismo, también con otra boleta. Bueno, hay un lío ahí.
pero la candidata es Raberta. Beta me decía, estábamos para atrás y ahora achicamos. En estas semanas achicamos y seguimos abajo, pero mucho menos abajo de lo que estábamos hace 2 o 3 semanas. Yo le preguntaba justamente si tenía que ver con el tema de las coimas y todo ese tema, y me decía, mira, me da la sensación de que algo tiene que ver, porque vos vas a cada pueblo y quizás son lugares más pequeños, donde no hay tanta organización o militancia y la gente estaba al tanto. Después, bueno, por supuesto, a ver, este es un capítulo particular en el cual vamos a decir un montón de cosas que pueden ser ratificadas o podemos quedar en offside con todo lo que digamos Ya planteamos el domingo a la noche. Después levantamos solo el que salga Sí, y sí, por eso. arrancamos por ahí. Pero bueno, todo esto está por verse el domingo. Lo que está claro es que el tema entró y algún tipo de daño, no sé si ahora inmediato o a mediano plazo le va a hacer al gobierno. Lo nombraste al gobernador y quiero hacer un apartado por una cosa que no me gustó esta semana. A ver. ¿Viste tipo semáforo? Le pongo rojo en la canchereada sobre la gente que llevó Milei al acto. Ajá. Innecesaria. Yo igual soy muy anti esas cosas, pero se la diría a cualquiera. Ya saben que esas cosas no me gustan en general. Sí. Me parece que seguir marcándole a Milei si mueve o no mueve gente a un acto, si entraban en un gimnasio es parte de la canchereada que nos hizo no entender lo que implica el fenómeno de Javier Milei y de la Libertad Avanza. No llegó por llenar la Plaza de Mayo, Milei a la Casa Rosada. Llegó por expresar un fenómeno de hastío generalizado, por tener una propuesta sobre cómo resolver algunas cuestiones. Bueno, por muchas cuestiones, una seguro que no es la cantidad de gente que moviliza. Es cierto también que la política es, construir un relato en el cual vos te puedas afianzar en tus propias banderas y puedas decir yo movilizo, vos no, bueno. Pero a mí esa chicana me hace... no- Bueno, pero si no tomamos en cuenta... De última después de ganar. Si no tomamos en cuenta el dato de si moviliza o no, tampoco tendríamos que tomar en cuenta el de si hubo contramarchas, por ejemplo, en Lomas y en Corrientes. Y para mí es un dato. Como O sea, contramarchas que se escaparon, decís. No, viste que no le fue bien en la calle. Sí. O sea, si no les contamos cuánta gente llevan, tampoco podemos contar cuánta No, gente... yo creo que nosotros tenemos que mueven- contar todo. Lo que no me gusta es que el gobernador salga a chicanearlo. o con sea, eso, ¿entendés? es formalismo. El análisis es correcto, tenés que analizarlo. Es parte, es un dato más. Ahora, si te parás ahí, pareciera decir como que si Milei no mueve gente, entonces no vale nada. Y al que lo escucha, capaz que al que lo escucha dice, che, yo no puedo ir a un acto, no sé. Pero a mí me gusta Milei, pero no sé si puedo tomarme un bondi y ir a un acto. Sí. Y ni siquiera sé si me interesa ir a un acto a escuchar a Milei. Pero igual lo quiero votar y no te burles de lo que voy a votar. ¿Entendés? Sí. Yo creo que justamente el peronismo tiene que representar mejor eso. Y además sos diplomático, ¿no? Vos sos medio canciller vos también. Yo soy medio rompebolas con algunos. El canciller Hoffele. No, en Moreno tampoco le fue bien en la calle. Digo, no solamente por las imágenes aéreas de poca gente y demás, sino que había quilombo, ¿no? Hubo coberturas periodísticas respecto de qué personajes encapuchados había, de qué barra brava eran. Bueno, pueden Muy volver bien. a la cancha ahora. Sí. Los barras que acompañaron ese... Les levantaron el derecho de admisión a los que acompañaron el acto de Javier. Mirá. Bien. Sí, Una alegría para ellos. sí. Hubo una buena cobertura de Gustavo Gravia, ¿no? En Radio Con Vos respecto del tema, que sabe mucho, obviamente, del tema barra bravas. Pero bueno, también de alguna manera lesionando parte de uno de los ejes de la construcción narrativa de la Libertad Avanza, ¿no? Como un fenómeno más ligado a la espontaneidad de las personas comunes, a las cuales ni la política ni los aparatos le hablaron nunca o las dejaron afuera. Bueno, vimos un acto no solamente pequeño en términos de cantidad de gente, sino movido con aparato, ¿no? Movido con gente trasladada con métodos más bien de la clásica política. Hubo algo para mí, si querés marcarle un punto a favor de lo que logró el gobierno con eso, fue poner en discusión cómo se vive en algunos barrios de Gran Buenos Aires. Esa discusión que se dio sobre si era segura la zona, no era segura, que la propia intendenta de Moreno salió a responderle al ministro de Seguridad del gobierno de Kicillof. A decir, che, no me gustó en parte cómo respondiste planteando que la zona, cómo estigmatizaste a los vecinos de Moreno. Hubo ahí un cruce que para mí es parte de algo que sí logró instalar el gobierno, que es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo se vive en la provincia que gobierna el peronismo?
Obviamente, después nosotros podemos decir, la crisis económica que está viviendo en la provincia de Buenos Aires es sin duda por la política económica del gobierno nacional, en eso no hay ninguna discusión. Sí. Y si algo está haciendo la provincia de Buenos Aires en general es frenar las consecuencias de esa crisis económica o tratar de paliar, pero hubo una instalación de un cierto debate que en eso me parece que puede tener algo para ganar. Sí, el gobierno. y me agarro eso y también desnuda que el poder que tiene Axel para frenar es limitado, o sea, llega a un punto. El Axel y los intendentes, porque uno puede hacer políticas, no sé, de mercado interno local en cada municipio, no sé, esta semana fue el Día del Industrial y muchos intendentes e intendentas y se juntaron con pymes locales, pero hay un límite a lo que puede hacer una provincia si no tiene apoyo de un Estado nacional. Ujú. Entonces, queda un poco al desnudo también y también sirve para la elección, ¿no? Porque, Sí. bueno, danos más apoyo. Sí. Sí, pienso inmediatamente en Bahía Blanca, por ejemplo, cuando decís esto y va a ser imposible no mirar el resultado electoral de esa ciudad, de ese distrito. Bahía Blanca integra la 6ª sección electoral, bueno, a la luz de lo que fueron las inundaciones, ¿no? Y el Estado nacional completamente ausente, el Estado provincial, de alguna manera haciéndose cargo de la ayuda, del rescate de la situación ahí en Bahía. Incluso había un muchacho, alguna de la gente fue a Moreno a putearlo al presidente, e incluso a revolear algún que otro proyectil. Brócolis. Sí, no sé, sí, alguna que otra cosa voló, pero había un muchacho que lo vi en un móvil que decía, ¿qué hace el presidente? No tiene que venir a Moreno, tendría que haber estado en Bahía, a Bahía Blanca tiene que ir el presidente, decía el muchacho. Sí, también. Igual, el presidente debería viajar en general más a todos los distritos del país y Sí. tener más acciones Sí. concretas. Ahora está en Los Ángeles. En general viaja solamente para recibir premios libertarios o visitar iglesias de sus amigos. Bueno, una cosa rara son los viajes del presidente, es un tema aparte para hablar algún día. Sí, ¿No? 500.000, 600.000 dólares del avión. De Bahía Blanca una cosa a destacar nada más, fijarse en los resultados que el peronismo, si bien ganó la intendencia hace 2 Sí. años, lo hizo con un PRO y Libertad Avanza divididos. Ujú. O sea, había una fragmentación de ese voto. Hay que ver después, a la hora de pensar si fue una buena o mala elección, bueno, pensar que esos votos se estarían sumando en principio, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no quiero equilibrar un poco la encuesta, un poco muy optimista que les diga. Sácame la de Aresco esa, que Sí, son las sí, que por te eso. tiran siempre el... Aresco es una encuestadora que le gusta mucho también a algunos diarios muy conocidos, de muchas circulaciones. Puceto es la que vienen circulando como... No. La que yo te decía era creo que de Federico González y Asociados. Pero en el caso No de quiero ver más encuestas, ¿no? No, déjame dar una más para tener un panorama un poquito más equilibrado, porque la otra te dije, Magario 54, La Libertad Avanza 32, Obelisco es esa, te digo. por eso. Esta la Ares con la tercera, Que festejaba en la capital del triunfo bonaerense, ¿no? Total. Tipo, iba al Obelisco. al Obelisco, ya, campeón del mundo. Nada que En la ver. tercera. Aresco da en la tercera Fuerza Patria 47 y La Libertad Avanza 32. Y en la primera le da Fuerza Patria que Topodis 42, La Libertad Avanza Valenzuela 40. Es decir, mismo escenario. Estás trayendo todos los resultados. No, yo te Al digo, fin le estás instalando un escenario para el oyente del hecho maldito que no es necesariamente así. yo te digo la información. Bueno, no tenés otra que contradiga esto, ¿no? Yo te digo lo que veo y todas las encuestas que vi dan más o menos lo mismo. Yo quiero decir algo hoy. Subidísimo. Encuestas que se equivocan siempre, eso es lo que hay que decir. Quiero decir algo hoy para cubrirme de antemano. Yo el viernes que viene creo que no vengo, pero desde antes de esto. Ok. O sea, si pierdo el peronismo, yo ya no venía, quiero decir. Sí, está bien. Quiero cubrirme. ¿Te vas a borrar? en No, este no, momento? me voy a Mar del Plata y me parece que me voy a la mañana, entonces no puedo grabar el blog. Es muy sospechoso. No, yo quiero aclarar Está diciendo, que si no vengo no tiene nada que ver con los resultados. vos Ya- tenés data de que esto va a salir mal, no. de que el domingo sale mal y te borrás del mapa, quedamos nosotros acá bancando la parada. Ustedes ya saben que los capítulos post-electorales siempre son búnker acá. Sí, O sea, siempre es una básica debatiendo. sí, Si ganamos vamos a estar desnudos, probablemente. sí. Si perdemos, va a ser un momento de autocrítica, decir, bueno, se dan cuenta que no terminamos de entender el fenómeno. Va a ser duro, o sea, prepárense porque va a ser duro. Sí. De nuevo, reflexión, autocrítica, todo lo que a Gentile no le gusta. No. Le dejamos de hablar a la Sobre el gente, mismo, eso le y dejamos todo lo que Gentile hicimos todo estuvo lo mal, que yo haga. los 2 años estuvieron mal.
empezamos en esa. La interna, vamos a ir a fondo. Nos fuimos al carajo con los satélites. Por el bien de sus oídos, ojalá ganemos. Algo que se puede hacer si le va mal al peronismo es criticar a Scioli. Esa no falla. Esa no falla. O claro. sea, porque los problemas Dale. estructurales de la provincia de Sí. Buenos Aires. De hecho, Bahía Nivel de excusa, tipo, Claro. fondo de olla. Blanca tiene problemas, por ejemplo, con la red de agua potable históricamente, Sí. no solo antes de o sea, no desde este año. Sí. Scioli fue nuestro candidato en 2015. Bueno, por eso digo, Ah. yo no voy a venir, pero les doy esa para que... Sí. Escuchame, todo el resto de las secciones la gana Libertad Avanza, parece. Entonces digo, ojo, porque esto que te digo, la primera y la tercera, qué sé yo, que el peronismo parece que pinta bien. ¿Cómo Todo el resto, la octava también, parece que la octava, está La Plata? La ¿Cómo Plata. tenés ahí? La Plata. No, en La Plata está la Libertad Avanza arriba, en todas las que... Tus encuestas ni toman esos... No, por eso te digo, tenés 8 secciones, yo te digo la primera y tercera, que por supuesto son bastante determinantes, pero estás perdiendo en todo el resto de la provincia. Entonces, digo, si no te va bien en esas dos, está en el horno el peronismo. ¿Ah? ¿Puedo cortar acá? No te angusties. Para repasar. Yo dije que cortemos acá. Una buena reflexión final. No es por angustia, es porque le acabas de dar el matiz necesario. Ok. ¿Entendés? Como que cerró la idea. ¿Quieren hacer el cierre? Sí, me gustaría. Me gustaría que... ¿Quieres hacer el Podrían volver a compartir, eso les voy a Ahora, proponer, solo de vos, que, Jofe, que sí. vuelvan a compartir el podcast porque vienen en un nivel piso histórico de compartidos. Sí. O sea, ni cuando empezó el hecho maldito, que solo estaba en Facebook, se compartía tan poco como ahora. Sí, estamos en un pico de escuchas, venimos muy bien subiendo, pero como que ya está relajada la audiencia, no comparte más, no nos pone like. Es importante en YouTube, es muy importante ponerle la manito, que el dedo pulgar para arriba, porque eso nos levanta. Lo mismo Comentarios, en me Spotify, encantó. 5 estrellas en Spotify, todo eso es importante. Por favor, háganlo. Críticas, lo que más nos gusta en general son las críticas. Sí, así es. Bien, este capítulo preelectoral para escuchar el sábado por la mañana, el domingo por la mañana. Se llama así, especial preelectoral. Sí, totalmente. Y después ya no lo escuchen porque ya no. Vos sabés que hay gente que nos escucha el... Sí, porque ya dimos lo que va a pasar en función de... Es muy para escuchar el día de elección que no tenés nada para hacer. Bueno. No, hay gente que nos escucha el viernes a la madrugada, tipo... Porque nosotros colgamos el capítulo a las 001 del sábado, en general. Y yo a veces me levanto el sábado, pongo el capítulo y como veo las estadísticas ya tengo una cantidad de reproducciones que se dieron entre las 0 horas y las 7, 8 de la mañana. Así que hay audiencia ahí La audiencia trasnochada, sí, audiencia trasnochada. Así que les mandamos un abrazo a esos primeros oyentes que aparecen en la madrugada del argentino o quizás en otros horarios de otras partes del mundo. Porque tenemos audiencia también que habita otros confines de este planeta, que es muy vasto, muy amplio, y tenemos además la Argentina es un país que se caracteriza por tener representantes por todos lados. Muy bien, esto fue el hecho maldito preelectoral. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Hoffele, yo soy Juan Gentile. Le mandamos un abrazo a nuestra compañera Mili Peretti, que hoy no pudo estar, seguramente se reincorporará en el próximo capítulo. Y también a nuestra compañera Ayelen Cesare, que está a cargo de las plaquitas y todo lo que ven en las redes sociales del hecho maldito. Nos encontramos la semana que viene con los resultados puestos, así que probablemente tengamos otro capitulazo para escuchar. Hasta luego.